en gases ideales ponemos la presión parcial dividido la presión a un bar, sería. Sí, sería un bar. Siempre, o sea, siempre está, o sea, siempre sabemos que P cerito es un bar. Sí. Claro, eso me confundía porque yo chequeé las consultas anteriores y estaba puesto, pero después lo Eh, leí el libro y ahí me di cuenta. ¿Qué estaba en atmósferas? Creo que sí, no. Y antes se No, usaba la atmósfera. Hasta hace unos años el estado de referencia de los gases era una atmósfera. Ahora se cambió a un bar, entonces hay que replantearse todo a un bar. ¿Sí? y esa Yo- presión, si sí. me queda la presión en la expresión de Kp, la tengo que calcular con el gas ideal, la Siempre. ecuación. Siempre, porque lo que estás viendo acá es equilibrio en gases ideales. Bien, ok. Así que acá no hay ningún comportamiento real que pueda traer dolores de cabeza. Todo es ideal. Bueno, eso era mi duda. Bueno, ¿algo más? Profe, con respecto a los trabajos prácticos de laboratorio, entonces te mandamos los informes Y yo, finales por mail. eh, sí, manden el informe hecho. Lamentablemente, la figura del informe final, que yo les había dicho que era en papel, eso queda suspendido hasta nuevo aviso, porque no hay interacción entre ustedes y yo. Entonces no hay posibilidades de entregar un papel. Así que bueno, mantengámoslo todo digital. Van a ir y venir, ¿sí? Hasta que el informe esté satisfactorio. O sea, yo no voy a ¿Listo? tomar, Pues, no voy a tomar ninguno de los que ustedes me mandan como versión definitiva. Así que si ustedes quieren mandar borradores y no gastar tanto tiempo en darle el pulido final, yo los tomo todos como borradores, lo que ustedes me mandan. Después cuando ya va quedando bien, bueno, ahí sí le dan la versión final y queda como aprobado. ¿Sí? ¿Queda? Más o menos. li- listo, Cuando dale. cuando no haya más correcciones, yo le digo, bueno, este informe ya está bien o este informe hay que darle un poco de forma. Entonces, bueno, ustedes le dan la forma y quedará después como aprobado. Miren mucho, yo veo que no le dieron mucha pelota al apunte de trabajos prácticos, o sea, para ver cómo hay que poner las tablas, cómo hay que poner ahí la creatividad que tengan ustedes, guárdensela para otra cosa. Acá en el informe científico no hay creatividad, hay que hacerlo con un formato específico. Bueno, las tablas tienen que tener ese formato, los gráficos tienen que tener ese formato. Nunca pongan tablas en un informe con cuadriculado. ¿Sí? Eso no se usa en un informe científico. Entonces, bueno, acostumbrémonos a laburar de esa manera. Mírenlo de ahí. El que no lo haya mirado y va a hacer un informe, por favor miren el apunte que está antes de los trabajos prácticos. ¿Sí? Porque ahí les detalla y se evitan hacer las cosas 2 o 3 veces si ven eso. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más o empezamos con el tema del día? Bueno, si no hay nada nuevo, vamos a arrancar con lo que vamos a ver hoy, que bueno, dejamos atrás las sustancias puras, esa es la primera parte de la materia, y todo lo que entró hasta la segunda actividad trata sobre el estudio termodinámico de las sustancias puras. Ahora lo que vamos a ver es empezar a ver mezclas, ¿sí? Sustancias de más, sistemas, perdón, de más de un componente. Eso está tratado en el explicativo número 6. A ver si le pego. ¿Sí? Y este explicativo, que también lo estoy terminando de pulir, este explicativo también tiene un poco el vicio ese de usar la atmósfera como estado de referencia. Bueno, eso se va cambiando. Y bueno, hay algunas pequeñas correcciones también que vamos incorporando o vamos agregando alguna cosita que nos parece bien. En este tema lo que se hace es definir el concepto de mezcla, ¿no? O sea, definir
qué es una mezcla y más que definirlo, intentar ya de entrada clasificarlas las mezclas. Una mezcla hay que definir cuando uno empieza a hablar que es una mezcla, que tiene todo el mundo tiene una idea intuitiva de lo que es una mezcla. Una mezcla es un sistema que puede tener más de un componente, ¿sí? Que tiene más de un componente. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y nosotros vamos a trabajar acá por ahora mezclas homogéneas, o sea, mezclas en una sola fase. Después vamos a ver hoy mismo un poquito de equilibrio líquido-vapor, pero pensemos la mezcla desde ese punto de vista. Es un sistema que tiene más de un componente. Lo que nos conviene hacer antes de empezar a laburar es definir lo que es una mezcla ideal. Nosotros basamos todo el estudio de la primera parte en el concepto del gas ideal. O sea, nos vino muy bien tener una referencia de lo que es un gas ideal. Entonces, ahora podemos hacer lo mismo. Podemos intentar ver a qué podemos llamar una mezcla ideal. Bueno, hay dos formas. A diferencia de los gases, que el ideal es uno solo, las mezclas pueden tener dos formas ideales. Esas dos formas ideales dan lugar a dos tratamientos termodinámicos distintos. Las mezclas tipo 1 son aquellas en la cual todos los componentes de la mezcla se tratan de la misma forma. O sea, es una mezcla democrática, ninguno tiene preferencia sobre otro, todos tienen el mismo nivel, todos tienen el mismo estatus. Y en este tipo de mezclas vamos a exigir que exista una propiedad importante, que es la miscibilidad completa. O sea, los componentes de la mezcla tienen que ser solubles, o sea, se tienen que mezclar y dar lugar a un sistema homogéneo a cualquier proporción. O sea, no puede existir el límite de solubilidad. Los dos componentes, o los tres, o los cuatro, o los que sean, se tienen que mezclar, tienen que dar un sistema homogéneo a cualquier composición. ¿Cuándo se da este tipo de sistemas? Bueno, se da cuando uno generalmente tiene mezclas de líquidos. El sistema que nosotros vamos a estudiar, que se ajusta a este modelo, son las mezclas de líquidos. No cualquiera, por supuesto, porque hay muchas mezclas de líquidos que no presentan miscibilidad completa, ¿sí? En algún momento separan dos fases. Bueno, esas no van a ser posible tratar bajo el rótulo de mezclas tipo 1. En las mezclas tipo 1 tenemos una mezcla de componentes entre los cuales no hay una separación entre de categorías, o sea, todos son componentes de la mezcla. Y tiene que haber miscibilidad completa, por ejemplo, agua-alcohol o benceno-tolueno. ¿Sí? Esos son ejemplos típicos de sistemas que se ajustan bien al concepto de mezcla tipo 1. En la mezcla tipo 2, el otro tipo de mezclas, vamos a tener una distinción entre soluto y solvente. O sea, ahí hay una distinción entre componentes que es insoslayable. Uno no la puede evitar. Si vos tenés una mezcla agua-sal, en esa mezcla el agua y la sal tienen categorías distintas. En este tipo de mezclas se habla de soluto y de solvente. Y se habla de soluciones. De soluciones rigurosamente son estas mezclas tipo 2, donde hay una distinción clara entre un soluto y un solvente. ¿Qué sistemas entran en esta categoría? Bueno, fundamentalmente todas las soluciones que uno arma con un solvente líquido y un soluto sólido, o un soluto gaseoso, por ejemplo, también podría ser. Y acá podemos admitir que exista un límite de solubilidad. Para todos estos sistemas, agua-sal o oxígeno en agua, o siempre que hay un soluto y un solvente, uno tiene el problema de la solubilidad. O sea, llega un momento en que se alcanza un límite de solubilidad y ahí se presenta una discontinuidad en el sistema. ¿Sí? O sea, no podemos llevar la mezcla más allá de ese límite manteniéndola homogénea. Entonces,
Ahí se presenta una discontinuidad y eso es lo característico de las mezclas tipo 2. Bueno, ¿cómo se trabajan termodinámicamente las mezclas? Bueno, se trabajan fundamentalmente basándonos en el concepto de potencial químico. ¿Sí? El potencial químico fue definido en la unidad anterior. En ese momento lo definimos para una sustancia pura, pero también usamos una definición general que permite su aplicación a cualquier tipo de sistemas. En una mezcla, el potencial químico lo definimos como la derivada parcial de G respecto al número de componentes de esa especie, manteniendo la presión, la temperatura y los números de moles de todas las demás especies constantes. Esa es la definición técnica o la definición rigurosa del potencial químico. ¿Cómo se define el potencial químico operativamente para una mezcla? Bueno, se define de esta manera, ¿sí? Esta definición es completamente análoga a la que habíamos obtenido en la guía anterior para un gas ideal. Para un gas ideal era casi lo mismo que esto, solo que en el lugar de la fracción molar, ahí aparecía la presión parcial del gas. Bueno, cuando tenemos una mezcla de varios componentes, el potencial químico de uno de los componentes va a estar relacionado con la composición de la solución y más específicamente con la fracción molar de ese componente. El potencial químico, como toda energía libre de Gibbs, va a depender de la temperatura y de la presión. Como acá estamos en una mezcla, va a depender también de la composición de la mezcla, ¿sí? De las fracciones molares de todos los componentes de esa mezcla. Eso va a ser igual al potencial químico en un estado de referencia, ¿sí? Y acá viene el problema. Es un problema teórico, es un problema que en los seminarios no va a molestar mucho. Pero teóricamente acá está el problema. ¿Cómo se define esta cantidad para una mezcla? Bueno, esta cantidad se va a definir de forma distinta si es una mezcla tipo 1 o si es una mezcla tipo 2. O sea, el estado de referencia para los solutos en una mezcla puede haber dos formas de definirlos, basado en las mezclas tipo 1 o basado en las mezclas tipo 2. Esa diferencia es la única diferencia termodinámica que existe en el tratamiento de los dos tipos de mezcla. O sea, cómo se elige este estado de referencia. Fíjense, vamos a decirlo ahora, que a diferencia de lo que pasa con los gases ideales, el estado de referencia ahora va a depender de la presión, que antes no pasaba, ¿sí? Esto va a tener consecuencias importantes en el estudio físico-químico de estos sistemas. Ahora bien, una vez dicho eso, también podemos decir, bueno, como el potencial químico es una energía libre de Gibbs, la variación de la energía libre de Gibbs con la presión es el volumen. Como estamos hablando de fases condensadas, el volumen molar de las fases condensadas es muy chiquito. Entonces esa dependencia se espera que sea muy suave. O sea, sería una dependencia muy pequeña. Sí, genial. Y uno en los problemas prácticos hasta puede olvidarse de esa dependencia. Pero existe. Y hay que acordársela. Para gases ideales, el estado de referencia era siempre un bar. Bueno, para las sustancias en las mezclas, en soluciones, no hay una presión fija para el estado de referencia. Es la presión de trabajo. Si uno trabaja a 2 atmósferas, es 2 atmósferas. Si uno trabaja a medio bar, es medio bar. O sea, la presión es la presión a la cual se está trabajando. Repito de nuevo, si bien eso es cierto, la dependencia de todo esto con la presión va a ser muy suave. Y en una primera aproximación uno puede hacer como que no la ve, pero está ahí. Está ahí y tiene alguna consecuencia importante que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, pero más allá de eso, ¿cuál es el estado de referencia para una sustancia en una mezcla? Bueno, como les dije, eso depende de con qué tipo de mezcla vamos a trabajar. Empecemos con las mezclas tipo 1, que son las más fáciles. Para las mezclas tipo 1,
el estado de referencia de cualquier componente de la mezcla se toma como el potencial químico de la sustancia pura. A partir de ahora el asterisco va a significar sustancia pura, ¿sí? A la temperatura y presión de trabajo, ¿sí? O sea, se mira a un componente de la mezcla en función de los puros, ¿sí? Los componentes de la mezcla, el estado de referencia, el estado que uno se basa para hacer el análisis físico-químico, son las sustancias puras. Eso es para mezclas tipo 1. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque para todos los componentes de la mezcla, uno puede variar la concentración de la solución o de la mezcla y llegar eventualmente al componente puro, ¿sí? Como no hay un límite de solubilidad, siempre vamos variando, vamos diluyendo, vamos concentrando la solución y pasamos gradualmente hacia el solvente puro. O sea, en el límite de dilución infinita o de concentración infinita, vamos a encontrar la sustancia pura. Entonces, elegir este estado de referencia es razonable para estos sistemas. ¿Por qué? Porque no hay límite de solubilidad, ¿sí? Bien. Lo que sigue en el apunte es definir, bueno, una vez que uno define el estado de referencia para las mezclas tipo 1, lo que vamos a tener es que ya conocemos la expresión del potencial químico. Conocer el potencial químico equivale a conocer la energía libre de Gibbs de toda la mezcla. Es la suma del número de moles de cada componente multiplicado por su potencial químico. Como el potencial químico ya está definido, puedo desarrollarlo. Como tengo G, tengo S, porque S es menos la derivada de G respecto a la temperatura a presión constante. Entonces puedo obtener una expresión para la entropía total de la mezcla. Si tengo G y tengo S, tengo H, porque se puede obtener componiendo los dos valores anteriores. Entonces obtengo el valor de la entalpía total de la mezcla. Nosotros en termodinámica no trabajamos con valores absolutos de G, ni de S, ni de H, trabajamos con deltas. Bueno, acá el delta, ¿cómo se va a pensar? ¿Cómo se va a tomar? Bueno, fundamentalmente como variaciones de mezcla, en el proceso de mezclado. O sea, cómo cambia la energía libre de Gibbs, la entropía o la entalpía, cuando yo realizo la mezcla. Entonces, el delta para cualquiera de esas propiedades para el proceso de mezcla va a ser el valor de esa propiedad en la solución menos el valor que tenía antes de hacer la mezcla. Eso, bueno, antes de hacer la mezcla estaban las sustancias puras. Las sustancias puras son, en este caso particular, el estado de referencia. Entonces, todos estos ceritos se pueden cambiar por los valores correspondientes a las sustancias puras, que son los valores que había antes de hacer la mezcla. Entonces directamente el cálculo de las cantidades de mezcla es muy sencillo, porque es simplemente hacer la resta entre estas cantidades que habíamos obtenido y la de las sustancias puras. Como las sustancias puras son iguales a las de los estados de referencia, porque los estados de referencia son las sustancias puras, esas cantidades se cancelan. Entonces quedan expresiones muy sencillas. Queda que el delta G de mezcla es esto de acá, el delta S es esto de acá, y el delta H para una solución ideal tipo 1 vale 0. Igual que pasaba con los gases ideales. Cuando se forma una mezcla ideal, no hay intercambio energético. O sea, no hay un intercambio de energía. ¿Cuál es la fuerza impulsora que lleva a la mezcla adelante? Y es la entropía. Fíjense que la entropía, el delta S para el proceso de mezcla, lo calculo de esta manera. X son fracciones molares. Las fracciones molares son siempre menores que 1. Entonces el logaritmo va a ser siempre negativo. El negativo de los logaritmos con este negativo hace que el delta S sea positivo. Ese delta S positivo me va a llevar
a un delta G negativo, ¿sí? Si uno hace lo mismo para el delta G, los logaritmos de x son negativos, acá no hay ningún signo menos que lo compense, entonces el delta G de mezcla siempre es positivo para una mezcla tipo 1 ideal. Entonces las mezclas ideales se forman siempre, porque están favorecidas termodinámicamente. Eso no va a pasar cuando uno tenga mezclas no ideales, que ya veremos cómo se tratan. Pero mientras la mezcla sea ideal, la mezcla se produce siempre. Bueno, ¿y cómo se caracteriza una mezcla ideal? Bueno, fundamentalmente por esto. El delta H de mezcla es cero. Y la variación de volumen que va a ir aparejada con esa mezcla también va a ser cero. Porque eso se puede demostrar fácilmente. El delta B de mezcla va a ser la derivada del delta G respecto a la presión. Pero acá nada depende de la presión en el delta G de mezcla. En la presión el único lugar donde estaba era en los estados de referencia, que dependían de la presión. Pero esos estados de referencia desaparecieron, se simplificaron y el delta G de mezcla queda solo función de la temperatura, no de la presión. Entonces cuando haga esta derivada, como el delta G de mezcla no depende de la presión, da cero. Y el delta B de mezcla, para una solución ideal, también es cero. O sea, en la formación de una mezcla ideal no hay ni efectos energéticos dados por el delta H igual a cero, ni efectos de cambio de volumen dados por el delta B de mezcla igual a cero. Bien, estas propiedades termodinámicas permiten caracterizar más o menos una mezcla ideal, ¿no? Una mezcla ideal cumple estas características que acabamos de ver. ¿Cómo es el equilibrio líquido-vapor para una mezcla ideal? Bueno, nosotros habíamos visto el equilibrio líquido-vapor para una sustancia pura en la guía anterior, que habíamos llegado a la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Sí? La ecuación de Clausius-Clapeyron se obtuvo igualando las energías libres de Gibbs para la fase líquida y la fase vapor. Cuando estamos en una mezcla, ahora las energías libres de Gibbs hay que reemplazarlas por el potencial químico. Entonces, lo que necesitamos para que haya equilibrio líquido-vapor entre la mezcla líquida y la mezcla en fase vapor es que los potenciales químicos de todos los componentes de la mezcla sean iguales en la fase líquida y en la fase vapor. Entonces, esta es la condición de equilibrio termodinámico para el equilibrio líquido-vapor en una mezcla, la igualdad de todos los potenciales químicos. Como nosotros ya tenemos expresiones para el potencial químico de I en la fase líquida y en la fase vapor, son estas dos que están abajo, para la fase líquida es la mezcla líquida, así que ya tenemos la expresión del potencial químico, y para la fase vapor ya lo habíamos deducido en la clase anterior. Y bueno, lo hicimos cuando sacamos la constante de equilibrio en fase gaseosa. Si no lo vieron, véanlo. Igualando estos dos potenciales químicos y después de hacer un poquito de álgebra, se llega a esta expresión que es muy conocida, que es la ley de Raoult. La ley de Raoult es una consecuencia directa del equilibrio líquido-vapor para una mezcla tipo 1. O sea, a veces las mezclas tipo 1 se conocen como mezclas de Raoult o mezclas que siguen el convenio de Raoult. ¿Por qué? Obedecen la ley de Raoult. ¿Qué dice la ley de Raoult? Bueno, dice que la presión de vapor de un componente en una mezcla es igual a la fracción molar de ese componente en la mezcla líquida, ¿sí? A partir de ahora vamos a tener dos fases con dos composiciones distintas, el líquido y el vapor. Entonces, hay que distinguir las composiciones del líquido y del vapor. X se va a referir siempre a la composición del líquido y para la composición de la fase vapor vamos a usar Y. Entonces, bueno, siempre que nos hablen de X se están refiriendo al líquido, cuando nos hablan de Y se están refiriendo al vapor. Bueno, termino la ley de Raoult. La composición de la fase vapor por la presión del componente I puro, la estrellita, el asterisco significa puro,
a la temperatura de trabajo, o sea, la temperatura a la cual uno está haciendo esta mezcla. Cuando uno trabaja estos sistemas, siempre va a considerar al gas ideal, aunque más adelante nosotros consideremos a la solución no ideal, o sea, removamos la condición de que la solución sea ideal, al vapor siempre lo vamos a considerar como ideal. Podríamos no hacerlo, podríamos considerar el vapor real y meternos con el baile de las ecuaciones de estado y ver cómo trabajar los vapores no ideales. Bueno, esa es una aproximación posterior, nosotros en este curso no la hacemos y los vapores siempre los vamos a considerar como gases ideales. Entonces no nos tenemos que preocupar por lo que pase con el vapor. Esa aproximación es una aproximación inicial, pero es muy buena, ¿sí? Funciona muy bien. La presión total, o sea, la presión de vapor total sobre la mezcla líquida va a ser la suma de las presiones de vapor de todos sus componentes, o sea, la suma de estas expresiones que están acá. Y la composición de la fase de vapor sale por la ley de Dalton, la vieja ley de Dalton de las presiones parciales. Entonces, la ley de Dalton decía que la presión parcial de un gas en una mezcla gaseosa es la fracción molar del componente I en la fase gaseosa multiplicado por la presión total. Entonces podemos usar esa relación para obtener la composición de la fase gaseosa. Es la presión parcial del componente I calculado por ley de Raoult dividido la presión total, que es la suma de las presiones de todos los componentes. Bueno, para una mezcla binaria tenemos que las presiones parciales de los dos componentes, una mezcla binaria, dos componentes, 1 y 2, tenemos la presión parcial de 1, la presión parcial de 2, como las fracciones molares suman 1, ¿sí? Hay que acordarse de eso. En una mezcla binaria, x1 más x2 da 1. Entonces podemos expresar x2 en términos de x1 y despejar de acá directamente la fracción molar, o sea, la composición de la fase gaseosa. ¿Sí? Entonces, los cálculos son bien simples porque se reducen al uso de estas ecuaciones que están en esta parte del instructivo, ¿no? O sea, con esta formulita calculamos la presión parcial de cada componente. Sumando para todos los componentes sacamos la presión total. Y la composición de la fase de vapor surge como el cociente entre la presión parcial del componente de interés dividido la total. Esta ecuación que aparece acá abajo, o sea, un gráfico de la presión en función de, que sería esta de acá, esta que está acá, la presión en función de la composición del líquido se denomina línea de burbuja, porque nos va dando a qué presión empieza a hervir el líquido, o sea, se empiezan a formar las burbujas en el líquido, ¿sí? Entonces, esta ecuación da lo que se llama la línea de burbuja. Fíjense que para una solución ideal, esta ecuación es una recta, ¿sí? Es la ecuación de una recta. Si uno grafica P en función de XY, va a dar una línea recta. Para una solución no ideal, para una mezcla no ideal, eso no va a ser necesariamente así, pero para una ideal sí. Si uno quisiera hacer el gráfico de la presión en función de la composición de la fase vapor, uno podría reemplazar directamente, acá está la deducción hecha, e intentar obtener una ecuación donde removamos xy y pongamos y. ¿Sí? Como toda esta información ya la tenemos, es cuestión de hacer el álgebra, porque acá tenemos la relación entre y y x. Entonces eso se puede hacer sin problemas, acá está hecho más abajo y se llega a esta expresión de acá. Esta ecuación da la presión en función de la composición del vapor y se llama línea de Rocío, porque nos va dando las presiones a las cuales una mezcla gaseosa empieza a depositar líquido, empieza a formar rocío. Entonces tenemos línea de burbuja y línea de rocío. Esas dos líneas definen el diagrama de fases para un equilibrio líquido-vapor en un sistema binario.
tipo 1, por supuesto. El aspecto general que uno obtiene es el que está indicado en este diagrama, ¿no? Acá hay un error recurrente, sí está aclarado acá abajo. Si ustedes lo imprimen, táchenlo. Los nombres, Rocío y burbuja, están invertidos, ¿sí? Esta es la línea de burbuja, esta es la línea de Rocío. Como el gráfico este es una imagen, o sea, ya no la puedo editar, queda así. La tendré que hacer de nuevo de cero algún día, pero por ahora simplemente hay que cambiar esos dos nombres. Acá abajo está la fe de rata. Bueno, este es el aspecto de un diagrama de fases, presión, composición para un sistema binario, ¿sí? Tenemos a presiones altas, tenemos la mezcla líquida, a presiones bajas tenemos la mezcla como una mezcla de vapores, una mezcla gaseosa, y en la zona intermedia, en esta ojiva que queda acá en el medio, tenemos el equilibrio líquido-vapor. Para cualquier punto que se ubique dentro de esta ojiva, por ejemplo, tomemos el punto C, que está acá, C representa la composición global del sistema. O sea, cuántos moles de uno y cuántos moles de dos puse para hacer la mezcla. A esta presión, más o menos 80 torr, este punto se va a dividir en dos fases. En una fase líquida, cuya composición es esta de acá, y una fase vapor, cuya composición es esta de acá. O sea, el punto C lo ubicamos con la composición global del sistema y la presión a la cual estamos trabajando. Si el punto C cae dentro de la ojiva, se divide en dos fases. Una fase líquida y una fase vapor. Las composiciones del líquido y del vapor se buscan tirando una horizontal hacia la línea de Rocío, hacia la línea de burbuja, perdón, y hacia la línea de Rocío. Y se leen en el eje de las composiciones, o sea, en las abscisas. Eso es básicamente todo el tratamiento que uno tiene más o menos que tener en la cabeza para resolver este tipo de sistemas. Este es un diagrama de fases presión-composición. El otro diagrama de fases, está más abajo, es el diagrama temperatura-composición. Temperatura-composición generalmente en los cursos se lo sacan un poco de encima porque es un poquito más difícil de hacerlo. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones tienen las presiones de vapor de los puros y las presiones de vapor de los puros dependen de la temperatura. Entonces, para cada temperatura hay que volver a calcular la presión de los puros. No tiene una dificultad conceptual muy grande, pero sí hay que hacer muchas más cuentas, porque en los diagramas a temperatura constante, como este que está acá, donde se toma como variable la presión, las presiones de vapor de los puros, como esto se hace a una única temperatura, valen siempre lo mismo. Pero en este diagrama no. En este diagrama hay que calcular para cada una de las temperaturas involucradas el valor de las presiones parciales, perdón, de las presiones de los componentes puros. Eso se hace sin ningún problema, se hace usando la ecuación de Clapeyron, cosa que ya vimos. Si uno conoce los puntos de ebullición normal, acá habría que poner un bar, para ser más riguroso en cambio de una atmósfera. Si uno conoce los puntos de ebullición normales, puede directamente usar una ecuación más sencillita que la ecuación de Clapeyron, porque el punto de ebullición normal usa un bar acá y la temperatura de ebullición normal. ¿Sí? Entonces puede calcular las presiones de vapor de los puros a cualquier temperatura. Una vez que uno calculó estas presiones de vapor a las temperaturas involucradas, las temperaturas involucradas son todas las comprendidas entre la presión de vapor, perdón, entre la temperatura de ebullición normal de un componente y el del otro. ¿Sí? Todas las temperaturas que están en el rango merecen ser calculadas. Uno calculará, qué sé yo, de a 5 grados, de a 10 grados, para poder dibujar el diagrama. ¿Sí? Pero ese es el rango de temperaturas involucradas. O sea, la diferencia entre los puntos de ebullición normales de las dos sustancias que estamos trabajando. En estos diagramas la presión es fija. En el anterior, lo que era fijo
era la temperatura. Acá lo que es fijo es la presión y la temperatura va cambiando. Entonces, una vez que la temperatura está fija, usamos la ecuación que vimos en el apartado anterior y directamente con las presiones de vapor de los puros calculadas a esa temperatura podemos despejar el valor de X. Una vez que tenemos el valor de X, vamos a la formulita de Y y sacamos la composición del vapor. Entonces, ven que conceptualmente no hay mucho problema, pero sí hay más cálculos involucrados. Lo que se obtiene en este caso son diagramas de este tipo. Este es un diagrama composición-temperatura. Este quedó dado vuelta, generalmente la temperatura aparece de este lado, bueno, es lo mismo. Fíjense que ahora las dos representaciones son curvas. Esto se lo llama comúnmente un diagrama de destilación. Es un gráfico de temperatura en función de la composición del líquido que uno está destilando. El análisis es el mismo que vimos en el caso anterior, pero ahora a temperaturas elevadas tenemos el vapor y a temperaturas bajas tenemos el líquido, al revés de lo que teníamos antes. En la ojiva del medio lo que nos queda es un equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Esto da la composición total, la composición global del sistema. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen se prepara una solución con un mol de benceno y un mol de tolueno. Bueno, la fracción molar global del sistema es 0,5, 0,5 de cada uno. Eso da la composición global. Si esa composición global la ponemos a una temperatura tal que nos quede dentro de la ojiva, esa mezcla se va a separar en dos fases. Se va a separar en una fase líquida, cuya composición va a venir dada por esta curva negra, y cuya composición del vapor va a venir dada por la curva roja. Siempre ubicamos el punto y trazamos horizontales para ubicar las composiciones de las fases en equilibrio. Bien. Bueno, esto es lo que hace a mezclas tipo 1, ¿sí? Que básicamente se reducen a la ley de Raoult y no tienen mayor complicación que eso, que lo que acabamos de ver. ¿Qué les pueden pedir a ustedes de esto? Bueno, cálculos de presión de vapor usando Raoult, cálculos de composición de fase vapor y dibujo de los diagramas de fase, ¿sí? El diagrama de fase, presión, composición es muy fácil, sale casi al toque. El de temperatura, composición es un poquito más elaborado, pero se hace fácil, se hace fácilmente, pero quizás no rápidamente. Bueno, vamos al otro tipo de mezclas para terminar y para darle un broche a esto. Este segundo tipo de mezclas es el más difícil de tratar termodinámicamente, pero va a terminar siendo el más útil, porque siempre nosotros que trabajamos con soluciones solvente-soluto, siempre vamos a caer en este modelo para ver las soluciones, no tanto en el anterior. Además, los sistemas que se trabajan en química son sistemas que tienen un límite de solubilidad por lo general. Entonces, esta forma, este convenio, es mucho más útil en última instancia para trabajar los sistemas físicos. La ecuación del potencial químico es la misma que vimos hace un rato. El potencial químico de un componente es el potencial químico en el estado de referencia más RT logaritmo de XY. ¿En qué cambia mezclas tipo 1 y mezclas tipo 2? Bueno, en cómo se elige este valor. Lo que cambia en el fondo es este valor que está acá. Entonces, como ese valor puede cambiar si vamos de un convenio a otro, se le pone generalmente esta indicación. Estos dos en números romanos indica que estamos adoptando el segundo modelo, el modelo número 2 de soluciones. Al otro le poníamos, no me acuerdo si lo puse o si lo dije, pero al otro le ponemos el convenio 1. Bueno, no lo puse, pero bueno, al otro se le pone la letrita 1, ¿sí? El número romano 1. Eso indica que estamos usando diferentes modelos para describir la solución. Bien, entonces lo que hay que definir ahora
es, quizá no lo hagamos ahora esto, porque esto por ahí es un poquito más pesado, lo hagamos la clase que viene, pero el estado de referencia para este tipo de soluciones va a ser distinto que el anterior. Antes el estado de referencia eran las sustancias puras, ahora va a ser otra cosa. ¿Sí? No me apuro en definirlo, porque esa definición por ahí requiere hablar un poquito más todavía. Pero bueno, sabemos que es otra cosa y después la vamos a definir. Bueno, y se hace todavía una especie de mezcla acá, una mezcla dentro de las mezclas, que es decir, bueno, yo en estas mezclas tipo 2, ¿sí? Que van a ser mezclas diluidas ideales, ahora vamos a ver por qué, en estas mezclas tipo 2, yo distingo soluto y solvente, esa es como la característica saliente de este tipo de sistemas. Bueno, si distingo soluto y solvente, yo puedo adoptar un convenio distinto para el soluto y para el solvente. Esta expresión que acabamos de discutir la vamos a usar solo para los solutos. Para el solvente nos quedamos con el convenio 1, con una mezcla tipo 1. ¿Por qué? Porque el solvente es un líquido y se maneja mucho mejor usando el convenio 1. ¿Sí? Usando el estado de referencia para el solvente, me conviene, por una cuestión de practicidad, que sea el solvente puro. Entonces uso el convenio 1. Entonces cuando uno está trabajando con este tipo de sistemas, fíjense acá la distinción es crucial. Yo voy a usar diferentes modelos para el soluto y para el solvente. Para el soluto uso esta expresión con este estado de referencia que todavía no definí, y para el solvente uso el mismo que para las soluciones tipo 1, o sea, la sustancia pura como estado de referencia. Bueno, acá lo que vamos a tener es dos condiciones de equilibrio. Una para el soluto, una para el solvente, perdón. En este tipo de trabajos, A va a representar siempre el solvente y la I va a representar al soluto. ¿Sí? Es un poco la convención usual. Cuando uno en mezclas habla de A es el solvente y I son los solutos. ¿Sí? Si uno quiere plantear el equilibrio líquido-vapor para el solvente, eso se hace fácilmente, porque como es el mismo estado de referencia que para el convenio 1, llegamos a lo mismo que llegábamos para el convenio 1. O sea, el solvente va a seguir la ley de Raoult, sin problemas, es como una repetición de todo lo anterior. Bien, ¿qué pasa con el soluto? Bueno, el estado de referencia, cuando uno define el estado de referencia para los solutos, aparece un pequeño problema acá. ¿Por qué? Porque uno quiere que en el estado de referencia el potencial químico de la sustancia en el estado de referencia tienda a su valor en el estado de referencia, lógicamente. Es una verdad de perogrullo. Uno quiere que se cumpla esto. Si estoy en el estado de referencia, este número tiene que ser igual a este número. Pero fíjense lo que pasa. Uno dice, bueno, ¿cuándo se va a cumplir ese número? ¿Cuándo se va a cumplir esta condición? ¿Cuánto tiene que valer la concentración para lograr esto? Ahí viene el gran problema en la definición y que quizás ahora no se vea muy bien, se va a ver mejor en el otro tema, pero fíjense que no va a ser la solución diluida. ¿Por qué? Porque si la solución es infinitamente diluida, x sí tiende a 0 y este número se hace infinito. ¿Sí? El logaritmo de un número que tiende a 0 se indetermina. Entonces no se cumple esta igualdad que está acá. Entonces, la solución infinitamente diluida no es el estado de referencia. Ese es un error muy común que uno trabaja cuando está con este tipo de soluciones, porque no cumple la condición básica de que si el potencial químico sigue esta ecuación, cuando estoy en el estado de referencia, esto tiene que valer esto. Bueno, a dilución infinita eso no se cumple. Entonces ya descartamos
a un candidato para el estado de referencia. Bueno, ¿cuál es el estado de referencia entonces? Bueno, acá viene lo difícil. El estado de referencia se va a obtener cuando xy tienda a 1. Cuando xy tienda a 1, el logaritmo de 1 se hace 0 y estas dos cantidades coinciden. Pero ¿qué pasa? Xy es el soluto. Acá lo que tenemos es un sistema que tiene una separación de solubilidad. Xy en la realidad nunca va a tender a 1, porque antes el sistema llega al límite de solubilidad y a partir de ahí no puedo seguir concentrando la solución para que haya un límite de xy tendiendo a 1. Se corta antes, porque el límite de solubilidad me impide seguir avanzando hacia el componente puro. Entonces hay un problema. ¿Cómo se soluciona ese problema? Bueno, de la misma forma que se hizo para gases. Es decir, bueno, el estado de referencia se define como un estado ficticio en el cual esta ecuación es válida para todo valor de x y extrapolamos a xy tendiendo a 1. Pese a que yo sé que ese xy tendiendo a 1 no lo voy a alcanzar nunca. Por eso el estado es ficticio. ¿Sí? Supongo que esta ecuación es válida en todo el rango cuando sé que no lo es, porque se llega al límite de solubilidad y ahí no puedo seguir concentrando la solución. O sea, xy para el sistema homogéneo va a variar desde 0 hasta la concentración de la solución saturada. Más de ahí no puede ir, porque no se puede poner más soluto que lo que hay en la solución saturada. Entonces hay un límite. Ese límite es infranqueable. Pero yo puedo suponer que ese comportamiento es válido en todo el rango de concentración. El estado de referencia es ficticio porque no se alcanza en la práctica y lo puedo trabajar termodinámicamente sin ningún problema. Los estados de referencia ficticios son muy comunes en físico-química. De hecho, casi todos son ficticios. El gas ideal es un estado de referencia ficticio, porque el gas ideal en el fondo no existe. Todos los gases en última instancia son reales. El gas ideal es un estado de referencia ficticio. Lo que pasa es que uno lo acepta más fácilmente que esto que estamos viendo acá. Y esto es un poquito más difícil de masticarlo. Lo vamos a ver con un poquito más de claridad cuando veamos soluciones no ideales. Ahí se va a ver un poquito mejor. Pero simplemente el estado de referencia es una extrapolación de las propiedades de la solución a lugares, a rangos de concentraciones en los cuales no existen. Por lo menos no existe con esos valores de concentración, porque más allá de la saturada no se puede ir. Esto, el mejor lugar para leerlo es el Levin. ¿Sí? El Levin es el que mejor explica estos temas. Si el Atkins es medio livianito para ver estas cosas, el Levin lo tiene mucho mejor. Generalmente cuando uno trabaja con soluciones tipo 2, no trabaja con fracciones molares. ¿Sí? Cuando uno trabaja con una solución de cloruro de sodio o de azúcar en agua, uno generalmente no calcula la fracción molar. Calcula usualmente la concentración molar, que es lo más habitual para los químicos. Ahora bien, la concentración molar no es muy buena para estudios teóricos. ¿Por qué? Pues la concentración molar depende del volumen y el volumen depende de la temperatura. Entonces tenemos una variación de la concentración con la temperatura que no es muy deseable que digamos, porque como siempre vamos a estar derivando respecto a la temperatura, nos conviene que la concentración, por lo menos la concentración, sea independiente de la temperatura. Entonces, no conviene usar concentraciones molares en fisicoquímica. Eso lo solucionamos fácil usando la molalidad. La molalidad, recordamos, se define como el número de moles de soluto dividido la masa de solvente en kilos. Como son dos cantidades de materia, moles y masa, no depende de nada. Este es el número de moles que yo puse de soluto
y esta es la masa de solvente que yo puse. Entonces esa cantidad no tiene dependencias espurias con la temperatura que después pueden molestar. Todas las concentraciones de las soluciones tipo 2 en físico-química suelen darse en términos de mol por kilo, o sea, de molalidades. La relación entre molalidad y fracción molar es esta que está acá, ¿sí? La fracción molar de un soluto es la molalidad por la fracción molar del solvente por el peso molecular del solvente. Esa es la relación general que existe entre fracción molar y molalidad. Si uno reemplaza esta expresión en la expresión del potencial químico, ¿sí? Para hacer los ejercicios, para trabajar la parte práctica, este potencial químico en el estado de referencia para las soluciones tipo 2, uno no tiene ni siquiera que manejarlo, tiene que saber que está ahí y que es distinto al del convenio 1, o sea, al de las soluciones tipo 1. Pero no tiene que preocuparse mucho por lo que es en sí. Si esa va a ser una cantidad que después nos vamos a preocupar por ver cómo se calcula. Pero por ahora es simplemente una cantidad que está metida ahí adentro y que, bueno, la termodinámica nos garantiza que se va a poder calcular. Bueno, entonces reemplazando la fracción molar por la molalidad, se llega a esta expresión de acá. Como ahora la molalidad tiene unidades, mol por kilo, entonces hay que dividir siempre por el M0 para asegurarnos que el logaritmo sea adimensional. ¿Sí? Con la fracción molar no pasaba, porque la fracción molar es ya de por sí adimensional, pero la molalidad no. Entonces nos queda esta expresión de acá. El potencial químico en el estado de referencia depende también de la escala que uno use. No es lo mismo en fracciones molares que en molalidades. Acá está la relación entre los dos. Entonces, bueno, fíjense que siempre nos queda la misma forma para el potencial químico. O sea, el potencial químico es un valor en un estado de referencia a designar más RT logaritmo de la concentración. Esa es la forma que va a tener siempre el potencial químico para mezclas líquidas. Para mezclas líquidas ideales va a ser rigurosamente así. Cuando no sean ideales, veremos qué hacemos. Pero por lo menos esa forma se mantiene siempre. Bueno, acá está explicado cómo sacar el potencial químico en el estado de referencia, ¿sí? Y lo que se usa precisamente es el hecho de que estas soluciones presentan un límite de solubilidad. Cuando llegamos al límite de solubilidad, ¿qué ocurre desde el punto de vista del equilibrio? Bueno, el potencial químico del componente I en la solución se hace igual al potencial químico de ese mismo componente sólido, porque ahí se produce la deposición del sólido. Entonces los potenciales químicos para que el sólido esté en equilibrio con la solución que contiene a ese sólido disuelto, la termodinámica nos exige que el potencial químico de los dos valga lo mismo. Entonces el potencial químico del sólido tiene que ser igual al potencial químico en la solución. ¿Y la solución qué concentración tiene? Bueno, tiene la concentración de la solución saturada. Eso siempre se puede calcular por análisis químico. Entonces, directamente, despejando de esta expresión, puedo sacar el valor del potencial químico en el estado de referencia, que puede ser ficticio y no nos puede convencer en lo más mínimo acerca de su interpretación, pero se puede calcular. Eso es lo que tiene a veces la termodinámica. La termodinámica tiene muchas cosas que por ahí nos hacen ruido, no nos convencen, pero las podemos calcular. ¿Sí? Entonces, el potencial químico del soluto para este tipo de soluciones en su estado de referencia se calcula de esta manera. Este lo conozco porque es el del sólido puro. ¿Sí? Acá tendría que agregar que es del sólido, pero bueno, después lo voy a corregir eso. Y acá, este término lo único que incluye es la concentración de la solución saturada. Entonces, es perfectamente calculable, porque todas estas cantidades son conocidas. Bien, si uno plantea el equilibrio, ahora esto lo vamos a dejar para que lo miren,
vamos más rápido a este porque ya estamos bastante avanzados. Si uno quiere calcular ahora el equilibrio líquido-vapor para el soluto en una mezcla de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene que hacer es igualar los potenciales químicos del soluto en el líquido y en el vapor. Igual que antes, en el líquido siguen eh, esta expresión que acabamos de deducir y en el vapor siguen el potencial químico de un gas. Entonces igualamos los dos potenciales químicos y llegamos, después de hacer una serie de procesos matemáticos, a esta expresión que está acá. Esta expresión se llama ley de Henry, ¿sí? Y fíjense que formalmente es muy parecida a la ley de Raoult, porque es presión igual a una constante por concentración. Solo que acá está un poquito cambiada, ¿sí? Primero, la constante ya no tiene una interpretación física directa, no es como antes que era la presión de vapor del componente puro a esa temperatura. No, ahora es otra cosa que habrá que determinar. Pero bueno, igual que hicimos con el potencial químico en el estado de referencia, esa constante de Henry es calculable, así que se puede seguir adelante sin ningún problema. En este caso, está planteado en términos de molalidades la ley de Henry. La ley de Henry no hay dos personas que la escriba igual, ¿sí? La ley de Henry a veces hay gente que acá pone la fracción molar y hay gente que inclusive la escribe al revés, que escribe concentración igual a una constante por la presión, ¿sí? Eso depende del tipo de laburo que uno haga con estas cosas. Entonces hay que tener cuidado de en qué forma nos están dando a nosotros la ley de Henry. ¿Quién es el que indica las cosas ahí? La unidad de K. La unidad que tenga acá me está diciendo cómo estoy usando yo la ley de Henry. Por ejemplo, si la estoy usando de esta forma, la constante de la ley de Henry tiene que tener unidades de presión sobre molalidad. O sea, por ejemplo, Torricelli sobre mol sobre kilo. O sea, Torricelli kilogramos sobre mol. ¿Sí? Esas son las unidades. Si me dan la constante de Henry en esas unidades, significa que la ley de Henry está escrita de esta manera. Si la escribiese así, bueno, fíjense, la fracción molar es adimensional, entonces la constante de Henry directamente va a tener unidades de presión. ¿Sí? Atmósfera o Torricelli. Entonces, siempre mirar la constante de Henry, ver en qué unidades está y en función de eso escribir la ley de Henry. Nosotros vamos a intentar en este curso manejarnos con esta expresión que está acá, pero los libros no se atienen a eso, la pueden escribir en cualquiera de las formas posibles y siempre la constante de la ley de Henry nos dice cómo tenemos que escribir esta función. Porque esta función, bueno, es arbitraria, uno la puede escribir como uno quiera. Si a uno le interesa la molalidad, despeja la molalidad. Si a uno le conviene trabajar con fracciones molares, y bueno, trabaja con fracciones molares. Depende el trabajo que uno haga con esta ecuación. Bueno, la ley de Henry está directamente relacionada con el delta G de disolución de las sustancias, ¿sí? El delta G de disolución se puede calcular. Esta ecuación que está acá surge de la deducción anterior, ¿sí? No es una ecuación nueva. Yo la deducción no la hice porque es muy aburrida, la pueden mirar de acá tranquilamente, pero lo que hay que saber es que si uno tiene la constante de la ley de Henry, tiene el delta G de disolución de la sustancia. Esto es particularmente aplicable para gases, por supuesto, o sea, para solutos que son volátiles, ¿sí? Para un sólido esto no lo vamos a poder hacer porque el sólido no es volátil. Entonces, todo esto directamente no tiene ningún sentido. Acá estamos hablando de un soluto I que ejerce una presión de vapor, o sea, que pasa a fase de vapor y ejerce una presión de vapor. Para solutos como azúcar y sal, todo esto evidentemente habrá que pensarlo de otra manera porque así no se va a poder. Bueno, este es el delta G de disolución de la sustancia en agua. Por ejemplo, esto se usa mucho para disolución de gases en líquidos. Entonces, esta es la cantidad que uno generalmente tiene a mano,
¿sí? El delta G de disolución, y a partir de ahí puede calcular la constante de la ley de Henry. Estos valores están tabulados, como cualquier valor termodinámico más o menos común, o al revés, si uno tiene la constante de la ley de Henry que la midió experimentalmente, puede sacar los valores termodinámicos correspondientes. ¿Cómo se saca experimentalmente la ley de Henry? Bueno, la ley de Henry está asociado con la extrapolación a dilución infinita. ¿Por qué es esto? Bueno, ¿cuál es el modelo de solución ideal que está alrededor de todo esto que acabamos de decir? Bueno, la solución es ideal cuando es infinitamente diluida. Entonces ahora podemos armar un paquete más redondito. Las mezclas tipo 1 se basan en un modelo de idealidad donde todos los componentes son más o menos iguales. Entonces, para que eso se cumpla, las sustancias tienen que tener cierta similitud. O sea, no puede haber muchas diferencias entre un componente y otro. Tienen que ser lo más parecidos posible. Dentro de ese punto de vista, la solución se puede considerar ideal. Si el componente I es casi indistinguible o lo más indistinguible posible del componente J, se ajustará a ese modelo. Otro modelo para definir una solución ideal, el modelo tipo 2, es decir, que el soluto esté presente en tan baja proporción que prácticamente sea casi como inexistente, o sea, el límite de una dilución infinita. ¿Sí? En ese caso la solución es ideal. ¿Por qué? Porque aunque el soluto y el solvente interaccionen fuertemente entre sí, esa interacción desaparece a dilución infinita. Porque hay tan poco soluto que la interacción soluto-solvente es despreciable. Entonces, a dilución infinita tenemos otro modelo para representar las mezclas, el modelo tipo 2. Esto no quiere decir, ya lo dije hace un rato, que la solución infinitamente diluida sea el estado de referencia, porque hay una inconsistencia con las ecuaciones. La solución infinitamente diluida no es el estado de referencia para estos sistemas, ¿sí? Entonces eso tiene que quedar bien claro. Esto lo vamos a ver todavía mejor cuando veamos soluciones reales. La ley de Henry, por supuesto, se va a cumplir mejor cuanto la solución sea más parecida a ese modelo ideal, porque esta es una solución ideal, ¿sí? ¿Cuándo va a ser lo más ideal posible la solución? Cuanto más diluida sea. Entonces, si los datos experimentales se ajustan mejor a la ecuación de Henry, cuanto más diluida es la solución, la constante de Henry se va a calcular siempre como el límite cuando la dilución tiende a cero, ¿sí? Perdón, bueno, cuando la concentración tiende a cero, la dilución tiende a infinito, para ser un poquito más rigurosos, del cociente presión XY. O sea, despejado de esta ecuación, la constante de Henry es P sobre XY, pero además, para asegurarme que se cumpla la ley de Henry, tomo el límite a concentración infinita. Si a concentración infinita no puedo hacer la cuenta porque no tengo soluto, pero puedo siempre tomar el límite. O sea, prepararme soluciones con una determinada concentración, medirles la presión de vapor del componente I sobre esas soluciones y a este cociente tomarles el límite. Es lo mismo que hacíamos con los gases. Cuando queríamos sacar una propiedad de los gases, tomábamos el límite a un valor tal que la ecuación del gas ideal fuese exacta, o sea, a presión cero. Acá es más o menos lo mismo. Fíjense que hay como un paralelismo entre lo que hicimos con gases y lo que se hace con soluciones, ¿sí? En gases se extrapola a presión cero. Acá en solución, en mezclas, se extrapola a concentración infinita. Bien, entonces de esta manera se obtiene, acá tenemos una serie de datos, los datos siguen este comportamiento, ¿sí? Cuando la concentración tiende a cero, hay una relación lineal entre presión y fracción molar. Entonces la ley de Henry se saca de ahí, ¿sí? Extrapolando
a concentración infinita. Fíjense que después los datos se alejan de la relación lineal, o sea, se alejan de la ecuación de Henry, porque la solución deja de ser diluida ideal, simplemente por eso. Si a medida que vamos concentrando la solución, nos alejamos de la idealidad y la ley de Henry se va cumpliendo cada vez. El estado de referencia, este gráfico, es importante para entender un poquito más el estado de referencia. El estado de referencia, ¿qué va a implicar? Que este comportamiento lineal es válido para todos los rangos de concentración. Si el comportamiento fuese válido para todo rango de concentración, la solución sería ideal en todo el rango de concentración. Bueno, no es así. Solo se cumple para el límite de soluciones diluidas, límite de dilución infinita. El estado de referencia tiene en cuenta o considera que este comportamiento lineal es válido en todos los rangos. ¿Sí? Bueno, es ficticio porque precisamente acá vemos que para las soluciones reales ese comportamiento no es para todos los rangos, es solamente para las soluciones infinitamente diluidas. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver en la materia sobre soluciones diluidas. Todos estos temas van a aparecer en la próxima clase que vamos a tratar el tema de soluciones no ideales y va a aparecer la actividad. ¿Sí? Cuando veamos el tema de actividad, todos estos temas van a aparecer de nuevo. Ahora, si uno vio todos estos temas con sistemas ideales, después cuando los vea en actividad, le van a resultar o más fáciles o por lo menos ya conocidos. ¿Sí? Pues si no, además del tema de la no idealidad, tenemos que poner todos estos temas de tratamiento termodinámico. Entonces es mejor verlos de entrada con soluciones ideales. La clase que viene extendemos todo esto a soluciones reales. Con lo que está en este instructivo, con lo que vemos hoy, pueden hacer todo el seminario número 6, ¿sí? Así que bueno, les pido encarecidamente, les pido muy seriamente que a partir de ahora sigan la materia lo más al día posible, porque los temas a partir de ahora se empiezan a poner cada vez más bravos, ¿sí? O sea, la primera parte, bueno, fue más o menos pasable, más o menos conocida. Ahora vienen temas que son más bravos, ¿sí? Entonces hay que seguirlos más al pie de la letra, si no uno pierde el rumbo fácilmente. Todos estos temas están muy bien tratados en un libro en inglés, que es el Physical Chemistry de Macquarie, es el mejor libro que trata esto, pero está en inglés. Si a alguno no le molesta, yo les aconsejaría que le peguen una mirada, porque es el mejor libro que trata estos temas. Con un poquito más de matemáticas, sí, pero con mucha claridad. Mucha claridad. El Atkins lo quiere simplificar mucho y por ahí se pierden algunas cosas. Y el Levine es como es el Levine, es muy palabrero. Al Levine le gusta mucho explayarse demasiado en cuestiones, en detalles teóricos, en dar muchas vueltas para llegar a los puntos centrales. Pero más allá de eso, la exposición que hace de estos temas es muy, muy buena. Bueno, eso es todo. Voy a dejar de compartir. Por hoy ya estamos. Y Profe, sí, ese libro que mencionaste no está en el no, subido en la... no, yo lo tengo, lo puedo, se lo puedo pasar, lo puedo subir a la plataforma, ¿sí? Yo siempre tengo el problema de compartir libros, pero si todo el mundo lo hace, me parece que no va a haber problema. Está en la biblioteca hay 20.000 de estos libros, es un libro gordo de tapa roja dura. Pasa que, bueno, no sé si la biblioteca está accesible ahora. Yo tengo una versión digital, si quieren se las paso. La puedo subir a la plataforma. Sí, podés, o aunque sea por ahí el capítulo.
Si no. No, porque no sé cómo fraccionar, es un PDF Ah, enorme y bueno. no sé cómo editarlo. Si alguno me enseña a editar un PDF, con todo gusto. Yo no sé hacerlo. No sé hacerlo Bueno, así que o no tengo los programas necesarios, no lo sé. Eh, Esta guía no se pierde, esta y la que sigue, el consejo que les doy es no intenten entender todo de golpe, hagan los ejercicios. Hay mucha cuestión teórica que queda para ir incorporando de a poquito y con mucha discusión. Los ejercicios se hacen fácil, no tienen mucho problema. Entonces concéntrense ustedes en como etapa uno de aprendizaje, hacer los ejercicios, que los ejercicios salgan y entender las ecuaciones básicas. ¿Sí? Ley de Raoult, los equilibrios líquido-vapor, cómo manejar los diagramas, la ley de Henry, cuándo se aplica la ley de Henry y más o menos cómo manejar la información experimental. Lo teórico déjenlo como una segunda etapa. ¿Sí? El proceso de aprendizaje, aprenderse toda la teoría y después bajar para hacer los ejercicios es inviable. Es inviable, es muy difícil de hacer. Necesitamos mucho tiempo. Entonces, apliquemos este método. Primero, aprender lo básico, aprender las ecuaciones básicas, las ideas, dos o tres ideas directrices y hacer los ejercicios. ¿Sí? Nadie entendió estas cosas al pie de la letra la primera vez que la vio. Nadie. Así que bueno, dicho eso, hagan lo que puedan. Pero no, no es un tema difícil, pese a que parece un tema difícil. Es un tema que a la larga se resuelve de una manera bastante sencilla. Pero necesita hacer los ejercicios. Y por favor, para el miércoles que viene, hayan visto los ejercicios, aunque no los hayan terminado, pero mírenlos porque así todos los temas que veamos en la otra guía, que es actividad, que es un tema un poquito más embromado, ya vamos con cierta base a ver eso. O sea, todas estas cosas ya las tenemos más o menos vistas. Todas esas cuestiones del potencial químico, los dos tipos de mezclas, eso ya más o menos que quede visto para la clase que viene. Bueno, chicos, dejo de grabar. Una hora 12, qué largo.